la congregación. Amén. Quiero hablar de un tema muy importante. El apóstol, o más bien nuestro Señor Jesucristo, hizo una declaración que hasta cierto punto, hermanos amados, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, porque nadie, sin excepción, nadie puede decir que no necesita la ayuda del Señor. Hay un verso en la Escritura, en el libro de Apocalipsis, que dice: el que es santo, santifíquese más. No hay límite como para decir, yo ya soy tan santo que ya no necesito. No, hermanos, en el nombre de Jesús necesitamos de Dios. Quiero que me acompañe al Evangelio según Mateo, capítulo 10, verso 33. Palabras de Cristo que dicen, que hace una afirmación, y vamos a utilizar este mismo evangelio para hablar del caso de Pedro. Pero en Mateo capítulo 10, verso 33, viene nuestro Señor Jesucristo y dice, no, ahí no está mal, Mateo 10, 33. Gloria a Dios, amén. Dice la Escritura así: pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Esta es una afirmación de Cristo. Y se lo dice a sus discípulos: cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Nosotros sabemos que en ninguno otro hay salvación, solamente en Cristo Jesús. El que rechaza a Jesucristo rechaza la oportunidad de salvación. Entonces, en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 1, él mismo testifica esto. Pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, y se estaba refiriendo al pueblo de Dios. Se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, y se estaba incluyendo al pueblo de Israel, al pueblo que el Señor sacó de Egipto. De entre ellos se levantaron falsos profetas. Y dice: y ahora dentro de nosotros, o entre nosotros o vosotros, se estaba refiriendo al pueblo que estaba presente, los cuales encubiertamente, se levantarán falsos maestros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras. Nosotros tenemos que saber que hay enseñanzas que puede apartar a la gente de Jesucristo. Y el propósito dice: negando incluso al Señor que los compró. ¿Quién vino a comprarnos? Jesucristo. Entonces, una corriente de herejías, una corriente de enseñanzas que puede hacer que la gente poco a poco se aparte de aquel que los compró, Jesucristo. Entonces, en Mateo capítulo 26, verso 33, como les digo, vamos a utilizar mucho el Evangelio según Mateo. Encontramos que nuestro Señor Jesucristo le dice a los del núcleo, a los de la foto, a los 12 apóstoles: ustedes se van a escandalizar conmigo. Cuando va a llegar el momento en que me van a dejar. Va a llegar el momento en que ustedes van a negarme. Y Pedro, que era el más atrevido, el que de alguna manera se sentía con más privilegio que los demás, entonces Pedro, capítulo 26, verso 33 de Mateo,
respondió y le dijo: aunque todos se aparten por causa de ti, yo nunca me apartaré. Pero Jesús le dice: en verdad te digo que esta misma noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le responde, hermano, era tú me dices, yo te digo. Aunque tenga que morir. Mira, vamos a llevarlo hasta el último nivel, Jesucristo. Aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Él acababa de escuchar en el capítulo 10 que todo el que negara a Jesucristo delante de los hombres, él lo iba a negar delante de sus padres. Entonces él dijo: jamás voy a negar a Jesucristo. Jamás te negaré. Y todos los discípulos dijeron también: nosotros no te vamos a negar, Señor. Ya vimos que Pedro, el atrevido, lo hizo. Nosotros también no te vamos a negar, Señor. Ay. Cuando dijo esto Pedro, hermano, ¿cuántos saben que a Dios no lo podemos engañar? Dios sabe exactamente cómo llegamos hoy a este lugar. Dios sabe exactamente cómo está nuestro ánimo. Hoy quiero hablar acerca de la negación de Pedro y su reivindicación. Porque puede ser un retrato y a la misma vez nos puede ayudar como ejemplo para que no cometamos, o si estamos cometiendo los errores que Pedro cometió, recapacitemos y le pidamos a Dios: Señor, auxíliame, porque yo no soy mejor que Pedro. O yo no sé si usted se siente mejor que el apóstol Pedro, que dijo: yo jamás voy a negarte, aunque tenga que dar mi vida por ti. Vamos a hacer una oración y le vamos a pedir al Espíritu Santo que nos guíe. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, oramos esta mañana, Señor, y te damos gracias por el privilegio que nos das de estar en este lugar. Señor, suplicamos tu guianza. Suplicamos que hoy tu palabra venga a nuestras vidas y haya lugar, Señor. Padre, danos oídos para oír lo que el Espíritu Santo quiere hablarnos a nosotros, Señor. Padre, nos despojamos de toda altivez, nos despojamos, Señor, de todo aquello que pueda estorbar el escuchar tu palabra. Señor, en este momento queremos darte toda nuestra atención, Señor. Anhelamos, Señor, ser tocados por ti, ser ministrados por tu palabra, ser alumbrados por ella, Señor, y que nuestras vidas puedan tomar un rumbo que te agrade, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, que tu Santo Espíritu se mueva en este lugar y que, Padre, comiences con mi persona, Señor. Yo necesito más de ti, Señor. Todos decimos. Antes de que le dijera entonces el apóstol Pedro a nuestro Señor Jesucristo que él jamás lo iba a negar, Dios ya había visto la conducta que Pedro estaba mostrando. A veces que no necesitamos decir palabras, nuestros hechos hablan más que las palabras. ¿Cómo está, hermano? Amén, en avivamiento. ¿Y por qué tiene 2 meses que no llega a la iglesia? Bueno, ese es un gancho al hígado rápido, ¿verdad? Pero a veces que nosotros decimos que estamos bien, pero en realidad nuestros hechos muestran otra cosa. En Mateo capítulo 14, verso 31 encontramos que nuestro Señor Jesucristo reprende al apóstol Pedro. Y al instante, dice la escritura en el verso 31, y al instante Jesús extendió la mano y lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?
Acababa, hermano, de tener una experiencia gloriosa el apóstol Pedro. Todos estaban asustados porque miraron a alguien que iba caminando sobre el mar y entonces se preguntaban qué era aquella experiencia. Unos decían es un fantasma, otros decían no, es otra cosa y empezaron a tener miedo. Y el apóstol Pedro, el atrevido apóstol Pedro, por eso le digo que nosotros no somos mejor que el apóstol Pedro. Si eres tú, porque les dice no temáis porque soy yo, si eres tú, manda que yo camine. No le dijo manda que todos caminemos, manda que yo camine. Y entonces el Señor dijo ven. Y el apóstol Pedro se bajó de la barca y comenzó a notar que estaba sólido el agua, el mar podía caminar. Y cuando iba hacia Jesús, de pronto una ola grande. Me imagino, hermano, que se ha de haber levantado una ola gigantesca, porque en nuestro caminar hacia encontrarnos con Jesús se van a levantar olas muy grandes. Y ahí estaba aquella ola grande y dice que tuvo miedo y empezó a dudar y en ese instante comenzó a hundirse. Pero la mano del Señor, hermano, qué lindo es que tenemos a un Dios que es misericordioso, que no nos paga conforme a nuestras obras. Y entonces dice al instante, no esperó que se hundiera, al instante le extendió la mano y lo sacó, pero sí le dijo su problema. Y el problema de Pedro comenzó con su fe. ¿Cómo está nuestra fe? Hombre de poca fe. La palabra de Dios nos enseña que por la fe nosotros somos salvos. La gracia de Dios, porque pusimos la fe en Cristo Jesús. He peleado la buena batalla de la fe. La fe la tenemos que atesorar, la tenemos que, hermano, hacer crecer en nosotros. Aunque comience como la semilla de una mostaza, debe de crecer. Pero esto es lo que primero comenzó a afectar al apóstol Pedro, su fe. Comenzó a dudar. De pronto uno comienza a decir, ¿será que estar yendo a la iglesia, será que está bueno? Y la fe comienza a menguar. Y comienzas a manifestarlo en tus dudas. ¿Será que Dios en realidad tiene un plan para mi vida? ¿Será que Dios me va a sacar adelante en esta circunstancia? ¿Será? Y empezamos a dudar porque nuestra fe comienza a menguar. Y es aquí donde comienzan las cosas que nos van a llevar a negar a Jesucristo, que no se notan. Porque, hermano, no podemos notar rápidamente quién tiene su fe muy alta, quién tiene su fe muy baja, sino hasta que de pronto viene la circunstancia adversa y ahí se manifiesta. Pero mientras estamos sentaditos nosotros, todos nos vemos bien bonitos. Todos, hermanos, decimos, ¿cuántos están llenos de fe? Amén, porque no se ve. Pero ¿cuántos saben que Dios sí ve cómo está nuestra fe? Tu fe está baja, le dijo. Hombre de poca fe. Y con poca fe pudo caminar en el agua. ¿Cómo estaremos nosotros? Bueno, aquí comienza. Cuando tu fe comienza, este es el primer escalón hacia abajo. Segundo escalón hacia abajo. Mateo capítulo 16, verso 22. Y tomándole aparte, Pedro comenzó a reprenderle, diciéndole, no lo permita Dios, Señor, nunca te acontecerá. Verso 23, pero volviéndose él le dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Primera característica que comienza a surgir cuando nuestra fe mengua es que ya no hacemos las cosas por fe, sino que las cosas por conciencia solamente.
Es que yo pienso que así debe de ser, es que yo pienso, la lógica, hermano, me dice, viene el pastor y dice, hermanos, vamos a hacer este proyecto, tenemos esto que vamos a emprender, y los que no tienen fe dicen, hermano, eso es imposible, hermano, no, y discúlpeme, pero es que no tenemos los fondos, hermano. Sí, pero es que Dios es el que provee, sí, pero... Y empezamos a reprender a aquellos que tienen fe. Y lo peor de todo es que Pedro, el que estaba menguando en fe, estaba reprendiendo a nuestro Señor Jesucristo. Y si alguien tenía fe era Cristo. Y si alguien sabía lo que tenía que hacer era Cristo. Pero viene Pedro, el que estaba bajando en fe, comienza a meter su cabeza. Y hay mucha gente, hermano, que comienza a meter su cabeza en las cosas de Dios. Y a regañar al pastor, a regañar a aquellos que tienen fe. Y Pedro, nuestro Señor Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Pero le dio la razón. Le dijo el por qué se lo estaba diciendo. Porque tú estás pensando en las cosas de los hombres. Tú no tienes la mente en las cosas de Dios. Tu fe está tan baja que ya estás metiendo mucho tu cabeza. Segundo escalón hacia abajo. A veces queremos hacer las cosas de Dios que son espirituales con la mente natural. Y hoy más que nunca lo estamos viendo. Gente que no está consagrada al Señor, gente que no está buscando a Dios, pero eso sí, como ya tienen conocimiento, como ya tienen un poco de inteligencia, ya tienen tiempo en el Evangelio, se creen que pueden hacer las cosas solamente con una mente natural. Segundo escalón hacia abajo. Y hermano, el Señor viéndolo, no despertó Pedro con la regañada, con el insulto, porque prácticamente era un insulto. Pero en Mateo capítulo 17, verso 4, encontramos el tercer escalón. Mateo capítulo 17, verso 4, entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo a Jesús, Señor, bueno es estarnos aquí. Si quieres, haré aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Nosotros, Señor, a ver cómo nos acomodamos, pero los importantes eres tú, es Elías, es Moisés, Señor. Nos vamos a quedar aquí, Señor. Y yo me imagino la mirada de Cristo hacia Moisés. Te acabo de decir que no metas tu cabeza. Entonces el padre tuvo que hablar. Este es mi hijo en el cual yo tengo contentamiento, a él oíd. Pero ¿sabe lo que estaba diciendo el apóstol Pedro? Señor, quedémonos aquí. Mira, reunámonos en la iglesia, vengamos a la iglesia, pero no evangelicemos. No llevemos este evangelio a otros. Nosotros estamos bien acomodaditos aquí, Señor. Olvidémonos de los que no te conocen. Hermano, venir domingo tras domingo, venir cada servicio y nunca compartir nuestra fe. Le estamos diciendo al Señor, hagamos una enramada y quedémonos aquí. Cuando nosotros hemos menguado en la fe y comenzamos a meter nuestra propia cabeza, nos olvidamos que el mandamiento es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Nuestro Señor Jesucristo vino para salvar al perdido. Ahí nos encontrábamos nosotros. Pero cuando nosotros comenzamos a pensar que lo que Dios nos dio es solamente para nosotros y no para compartirlo, tenemos la actitud de Pedro. Quedémonos aquí, Señor. La pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que compartiste de la salvación a alguien, a una persona, un amigo? Puede ser que ayer o antier, te felicito, pero muchos de los que nos sentamos aquí y de los que estamos en la iglesia
nos olvidamos de compartir el evangelio. Y es un paso de retroceso para negar a Cristo. Porque, hermano, cuando dijo el apóstol Pedro: Señor, yo estoy dispuesto a morir por ti, Señor, yo nunca te voy a negar. Y el Señor dijo: sí lo vas a hacer. ¿Cómo, Señor? Ya te vi cómo está tu fe. Ya te vi cómo usas solamente tu cabeza. Y ya estoy viendo que eres un egoísta. Por favor, nadie se moleste, se lo estaba diciendo a Pedro. ¿Ah? Pero como dijo mi pastor, si le queda el saco, pues póngaselo así despacito. Ya llevaba 3 gradas para abajo. Y va la 4ª. Entonces vamos a ir a Mateo capítulo 18, verso 21. Aquí ya las cosas se comienzan a poner más tremendas. Entonces se le acercó Pedro, siempre Pedro, porque estamos viendo la vida de Pedro. Se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Mire la actitud de Pedro: Señor, ya me cansé de que mi hermano esté pecando contra mí. ¿Hasta cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Será que habrá un límite, Señor? Porque ya, por favor, ya. No solamente Pedro tenía poca fe, no solamente ya estaba usando solamente su mente para hacer las cosas de Dios, no solamente ya se estaba siendo egoísta, sino que ahora le estaba diciendo: Señor, yo no quiero, ya no soporto a mi hermano. Usted sabe que hay gente que se cambia de congregación en lugar de pedirse perdón con el hermano, con la hermana. ¿Sabe qué? Perdóneme, hermano. Arreglemos las cosas. Usted es hijo de Dios, yo también soy hijo de Dios. Lo único que no somos moneditas de oro para querernos bien a todos, ¿verdad? Pero ¿sabe qué, hermano? Usted ha sido lavado con la sangre de Cristo, yo también. Y el otro le dice: yo sí, pero quizás usted no. Porque hay gente que así es. Y el otro que no se deja tampoco. Pero muéstrame su fe sin obras y yo se la muestro con mis obras, le dice el otro. Y entonces, hermano, hay cristianos que comienzan a pelearse. Y no lo único que saben es que van camino hacia negar a Cristo. Cuando ya no somos tolerantes y perdonamos a aquellos que nos han ofendido, vamos camino a negar a Cristo. Ese es el final y ese es el golpe que el diablo le quiere dar a la persona que ha profesado la fe en Cristo, que un día niegue a Jesús. ¿Cómo? Aborreciendo a su hermano. Porque el que no ama a su hermano tampoco puede amar a Dios. Porque ¿cómo puede amar a Dios que no lo ve y a su hermano que lo ve odiarlo? Ya va para abajo. Y uno dice: Pedro, hermano, no somos mejores que Pedro. Nuestra fe no está tan grande como para competir con la de Pedro. ¿O cómo está? Quinto paso hacia abajo. Mateo capítulo 19, verso 27. Entonces respondió Pedro y le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues? ¿Qué vamos a recibir? Imagínense usted, el apóstol Pedro le dice al Señor Jesucristo: Señor, lo dejamos todo, así es que de una vez dinos qué es lo que hay para nosotros. Gracias a Dios, hermano, nuestro Señor Jesucristo dijo: miren, el 100% los que han dejado todo aquí, pero vida eterna. No se olviden que Él vino a salvar lo que estaba perdido, no lo que se iba a perder. Hermano, el diablo ya nos tenía en las manos, asándonos como carne asada. Y todavía nos rescatan y dicen: ¿qué nos vas a ofrecer? Porque si estabas muerto en tus delitos y pecados,
Tú ya no vivías, yo te rescaté. Y ahora me dices que lo dejaste todo, pues no tenías nada. Hermano, los que piensen que dejaron mucho por seguir a Cristo, estamos muy equivocados. Hay gente que lo único que tiene es dinero, pero el dinero no te salva, el dinero no te sana. Cuando nosotros comenzamos a cuestionar y a decir, ¿y qué para nosotros? Estamos esforzándonos, hermano, día con día. Dios es tu recompensa. El Señor no se olvida del sacrificio que estás haciendo, pero cuando ya le preguntas a los líderes, hermano, ¿y para mí qué? ¿Vas descendiendo? Camino a negar a Jesucristo. Y es lo que estamos viendo hoy en día. La Escritura dice que la venida de nuestro Señor Jesucristo no se va a dar sino hasta que venga la gran apostasía. Y la gran apostasía quiere decir darte la vuelta, cambiar de partido. Gente que de pronto va a decir, yo no quiero nada con Dios. Pero ¿cómo empezó? No con palabras, con acciones. Su fe menguó, no compartía nunca de Cristo, usaba mucho la mente natural, cuestionaba qué es para mí, estoy diezmando y no veo beneficio. Mira la salud de tus hijos, mira cómo Dios te ha guardado, mira cómo Dios ha proveído, te ha abierto el negocio. Hermano, tantas cosas que hace Dios por nosotros. Y todavía le decimos, Señor, ¿cuál es mi ganancia? En Mateo capítulo 26, verso 33, encontramos el versículo con el que empezamos. Cuando les dice, todos se van a escandalizar, todos me van a dejar, para que se cumpla la escritura, heriré al pastor y las ovejas serán esparcidas. Pero Pedro, cuando oye eso, le respondió, aunque todos se aparten por causa de ti, sí, podrá estar escrito eso, pero aunque todos se aparten de ti, yo tengo una seguridad de que nunca me voy a apartar de ti. Y el Señor dijo, pues ya miré cómo está tu fe. Ya miré cómo metes tu mente para hacer las cosas de Dios. Ya miré cómo tratas a tu hermano, no lo quieres perdonar. Ya miré todos esos detalles que te están alejando de mí. Y ahora dices que no te vas a apartar de mí. Déjame decirte, te digo que esta misma noche, antes que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. Pedro le dijo, le respondió, no se quedó, aunque tenga que morir. Aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y todos los discípulos dijeron también, nosotros también, aunque tengamos que morir. Porque donde va Vicente, ahí va toda la gente. ¿A qué tipo de líder estás siguiendo? Hay gente muy seguidora. No se cuestiona ni ve. Pero el Señor Jesucristo, viéndolo todo a tal grado que le dijo, mira, los han pedido para zarandearlos a todos, pero Pedro, pero tú eres ya te vi que eres el líder y que te siguen. Te van a dar una zarandeada, Pedro. Pero ¿sabes qué, Pedro? Yo he rogado para que no te falte, ¿qué? Lo que le vi al principio, poca fe. Voy a orar para que por lo menos esa poca fe que te hizo caminar por las aguas, esa poca fe que en medio de las circunstancias sí bajaste la guardia, pero voy a orar para que no te falte la fe, porque si te quita la fe, se te acabó la salvación. Y sabes que cuando regreses, vas a irte hasta el fondo, vas a pegar al suelo con la nariz y con la frente. Usted sea de estas caídas que uno no puede ni meter las manos porque trae algo y de pronto no sabe si seguir con las ollas y allá va uno, ¡pum!
Hermano, ¿y por qué no metió las manos? Ay, hermano, ni tiempo tuve. Ni vi el gran poste que estaba yo viendo para todos lados y ¡pum! Pero seguro que no le pegó a su esposa. No, hermano, eso sí se lo aseguro. Cuando regreses, vas a tener que fortalecer a tus hermanos. Dios ya estaba viendo la caída de Pedro, pero su restauración. Y hermano, lo que yo quisiera hoy enseñarles, no la caída de Pedro solamente, sino que la restauración de Pedro. Porque nosotros tenemos esa misma bendición, que tenemos un Dios todopoderoso que nos puede sacar de donde nos encontremos. Y si estamos cerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo, hoy más que nunca debemos de tener ahora la actitud que tuvo el apóstol Pedro. Vamos a verla. Mateo capítulo 26, verso 37. No, aquí todavía es la última, el jaque mate de Pedro. Porque allá le dice que no va a negarlo, y entonces el Señor le dijo: sí, me vas a negar esta noche. Siempre se llega a eso. Capítulo 26, verso 37 de Mateo. Y tomando consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, ni siquiera los mencionaron, el importante era Pedro aquí. Comenzó a entristecerse y angustiarse. Entonces les dijo: mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Vino entonces a los discípulos y los halló durmiendo. Y le dijo a Pedro: ¿con que no pudiste velar conmigo una hora? ¿No pudiste velar una hora conmigo, aunque sea una hora, Pedro? El último estado del apóstol Pedro, antes de negar a Jesucristo, fue un adormecimiento. Hermano, hermana, ¿cómo está tu vida espiritual? La iglesia está pasando por un adormecimiento. Y este fue el último estado donde Pedro llegó para negar a Jesucristo. Estamos como iglesia de Cristo a punto de ver una gran apostasía, hermanos. Porque la iglesia está dormida, porque los creyentes de alguna manera han bajado su fe, no comparten su fe, hermano, no toleran a sus hermanos y todas las 6, 7 cosas que les dije. Ahora a dormir. Y lo despiertas. ¿No has podido dormir en este tiempo de angustia? Hermano, cuando vemos que las naciones están a punto de pelearse nuevamente, la China está, hermano, cada día imponiendo su autoridad. Y allá en el Medio Oriente, Rusia a punto de emprender también una guerra. Estados Unidos, hermano, sumergido, y el mundo entero en una pandemia. Y la iglesia del Señor dormida. Hermano, hay culto. Hermano, fíjese que no voy a poder ir. Fíjese que estuve en contacto con una persona que dicen que tuvo el COVID. Fíjese, yo no voy a poder. Pero usted sabe la recomendación. Sí, pero andas en las tiendas. Pero en la iglesia. No, hermano, es que ahí sí quiero seguir las recomendaciones. Se sienten mal o X cosa, pero sí van al trabajo, pero a la iglesia no van. Hermano, no estoy diciendo que no seamos cuidadosos, pero tenemos que saber nuestros límites. Cuando ya vemos que ya no es algo normal, sino que lo que pasa es que estamos no adormecidos, estamos roncando. Estás a punto de negar a Cristo en una experiencia.
Entonces veamos la negación de Pedro, a la que él dijo: yo nunca te voy a negar. Mateo capítulo 26, verso 70. Se me hace que no borré las otras. A ver. Bueno. Mateo capítulo 26, verso 70. Sí, lo tengo ahí. Había hecho un cambio, pero no lo modifiqué allá. Pero él lo negó delante de todos ellos, diciendo: no sé de qué hablas. Mateo 26, verso 72, y otra vez él lo negó con juramento: yo no conozco a ese hombre. Mateo 26, 74, entonces él comenzó a maldecir y a jurar: yo no conozco a ese hombre. Vamos al siguiente, vamos a ver, porque está más claro, lo voy a poner en Marcos capítulo 14, versos 66 al 68. Si vamos al siguiente, ahí está, vamos a ver ese. Es lo mismo, pero en otro evangelio, porque quizás aquí lo acomodé mejor. Estando Pedro abajo en el patio, llegó una de las sirvientas del sumo sacerdote. No era alguien importante. La que lo descubrió, gracias a Dios, no era alguien importante. La que la descubrió era una sirvienta, era alguien que hacía el quehacer. Y al ver a Pedro calentándose, lo miró y le dijo: ¿tú también estabas con Jesús el Nazareno? Pero él, número uno, primera vez, él lo negó diciendo: ni sé ni entiendo de qué hablas. Y salió al portal y un gallo cantó. Oyó el gallo, qué raro, dijo, que a esta hora canten los gallos, dijo Pedro. Bueno, ni se acordaba que Jesús le había dicho: antes de que cante el gallo me vas a negar 3 veces. Pero era una sirvienta. Salió al portal y entonces en el verso 69, cuando la sirvienta lo vio, otra sirvienta, ya no la sirvienta del sumo sacerdote, otra sirvienta, otra muchacha que hacía, no eran importantes, no tenían voz, pero podían hacer escándalo. La sirvienta lo vio de nuevo y de nuevo comenzó a decir a los que estaban ahí: este es uno de ellos. Pero él lo negó otra vez. Y poco después, de los que estaban ahí, volviendo a decirle a Pedro: seguro que tú eres uno de ellos, pues también eres Galileo. Esta versión aquí no dice que juró. La primera dijo: yo no sé de qué están hablando. La segunda vez que lo niega dice: les juro que yo no sé quién es ese hombre. Y hasta hizo así: por mi mamacita. Ya ve cómo somos los hispanos. Mire, se lo juro que yo no conozco a ese hombre. Y hermano, el Señor oyendo y viendo. En el 71, versos al 72, pero él comenzó a maldecir y a jurar: yo no conozco a ese hombre de quien habláis. Al instante un gallo cantó por segunda vez. Entonces Pedro recordó lo que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y se echó ¿a qué? A llorar. La primera etapa de restauración es: ¿qué tanto te pega el pecado, la acción, la actividad que te está apartando de Jesucristo? Quizás es tu trabajo, quizás es tus deseos, tus vicios, X, lo que sea. Te sientes mal delante de Dios y le dices: Señor, el cielo, yo no sé qué me está pasando. Pero mira, Señor, te estoy descuidando. Señor, por favor, ayúdame. Y empieza a llorar porque se recordó de las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Llorar es bueno.
Pero llorar en realidad porque necesitamos ayuda. Llorar porque nos sentimos impotentes a cambiar nosotros mismos. Llorar al darnos cuenta que a pesar de que hemos escuchado palabra de Dios, seguimos haciendo los mismos errores que aquel que no le han hablado tanto de Cristo. Me recuerda aquella anécdota de aquellas dos personas que fallecieron. Uno era muy devoto en las cosas de Dios y el otro no sabía nada. Y empezaron a llorar y a decir, ay, pobrecito, ¿cómo le va a ir en el infierno a este que no sabía nada? Y entonces dice que esa es una anécdota, no me crea que eso es una anécdota solamente. Viene y el otro se levanta y dice, no, el que está en problemas soy yo, porque sabiendo mucho viví poco de lo que sé. Porque al que mucho se le da, mucho se le va a demandar. Ay, hermano, entonces no voy a venir a la iglesia. No, pues usted ya se metió en esto, ya si se sale del barco, más peor le va a ir. Amén. Entonces vemos a Pedro aquí que niega, pero para negar a Jesucristo tuvo que retroceder en cosas que muchas veces nosotros no ponemos la atención. Cuando se ve confrontado y cuando se da cuenta que la palabra del Señor se llevó a cabo, él empieza a llorar y el Señor viéndolo, pero no hace nada a Dios. Todavía no, lo deja llorar. Por eso, hermano, si lloraste, si le pediste perdón a Dios y todavía no sientes la presencia de Dios, no es que Dios no te está aceptando. Está viendo a ver qué vas a hacer después de eso. Pedro no le dijo nada porque los otros discípulos no estaban ahí. Algunos se dieron cuenta, pero no todos. Cuando nuestro Señor Jesucristo resucita, porque saben que Jesucristo resucitó, amén. La muerte no lo pudo retener, al tercer día resucitó, y cuando resucita le dice a las mujeres, porque las mujeres lo vieron primero, y le dijo, vayan, díganle a los apóstoles que yo ya resucité y que los espero en Galilea. Pero fíjese lo que pasó. En los 3 días, cuando nuestro Señor Jesucristo estaba, ya había resucitado, Pedro le dice a los demás, yo voy a ir a pescar. Y los demás le dijeron, nosotros vamos contigo. Ahí van. Parece que eran como 7 u 8 de los apóstoles, porque unos se habían ido camino a Emaús, otros se habían ido para otro lado, pero ahí van 7 apóstoles en una barca a pescar toda la noche. Y usted sabe la historia. El Señor les había dicho, yo los voy a hacer pescadores de hombres. Pero Pedro, afectado porque Dios no le había respondido, sí estaba angustiado, sí se había lamentado, pero no había escuchado nada de Dios, dijo, me voy a pescar. Entonces viene nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 21, verso 15, los encuentra y les grita, hey, ¿han pescado algo en la noche? Y no le responde nada porque Juan, el apóstol, el más joven, que tenía mejor vista, le dice, es el maestro, el que está, ya había resucitado. Pedro, el que había negado a Jesús, se agarra su ropa, se la pone, hermano, y lo que hizo algo diferente, se puso la ropa y se aventó a irse a nadar, hermano, y nadaba tan bien que le ganó a la barca. Y llegando a la orilla, encuentra a nuestro Señor Jesucristo y le dice, vengan y coman. Yo no les pedí que si habían pescado algo para que me dieran. Yo tengo ya lo que les voy a dar de comer. Y tenía un pescado asándose ahí. Verso 15. Entonces, cuando habían acabado de desayunar, era temprano, Jesús les dijo, le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? ¿Me amas tú más que estos? Yo no sé cómo se sintieron los demás, pero Pedro se sintió confrontado. ¿Me amas más que todos? Pedro, ¿me amas más que estos? Y Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. No le dijo que te amo.
No se atrevió, antes era muy osado, yo nunca voy a negarte, pero ahora le bajó y dijo, Señor, sabes que no me atrevo a decirte que te amo, me atrevo a decirte que te quiero. Siento algo especial por ti, pero no puedo, no me sale, Señor. Siento que estoy fallándote simplemente al decir que te amo, porque no te amo, te lo he demostrado. Te quiero. Muy bien. Ya estoy viendo tu sinceridad. Porque si hay algo, hermano, que a Dios no lo podemos engañar. A veces le decimos, Señor, te amo, te amo. Y el Señor dice, de labios, de labios. A veces deberíamos de cambiarle a los cantos la palabra, las letras. Y, Cristo, yo te quiero. Y dice, sí, ya me di cuenta que solo me quieres. No, ya está ahí. Me amas más que estos. Me amas más que el hermano, me amas más que el anciano, me amas más que el pastor. Señor, te quiero. Apacienta mis corderos. Sigue trabajando. Porque en esa relación yo voy a hacer que aumente tu amor hacia mí. Vamos a ver, y en verso 16, y volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Juan o de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Otra vez, no se atrevió a decirle te amo. Tú sabes que te quiero. Alma, espíritu y cuerpo. Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Porque hay veces que uno dice, solo cuando ama al Señor con todas las fuerzas, con todo mi corazón voy a servirle. No, Señor, sírveme. Y vas a ver cómo se va a ir desarrollando el amor hacia mí en mi servicio. Pero tercera vez le dice, Simón, hijo de Juan, o hijo de Jonás, ¿me quieres? Ya no le dijo me amas, me quieres, le bajó el nivel. Hermano, y como se midió Pedro, dijo, y antes amarlo, no, dije te quiero, pero ya cuando bajó, ¿me quieres? ¿Y qué tal si no lo quiero como debería? ¿Y qué tal si en realidad me falta aún en este estado? Y ahí se puso a llorar otra vez. Se entristeció porque la tercera vez le dijo, me quieres. Ya no me amas, me quieres. Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. A ti no te puedo engañar. Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Lo tuvo que ministrar. Escúchame, amado hermano, nuestra restauración, nuestra reivindicación se va a dar a medida que nosotros comencemos a amar a Jesucristo nuevamente. Empecemos a decirle, Señor, regrésame, ayúdame a regresar a mi primer amor. Porque, Señor, no te amo como debería. Te quiero, sí, quiero estar aquí, quiero, Señor, sé que me conviene estar aquí, te quiero, Señor, pero yo quiero amarte. Ayúdame, Señor. Y el Señor, hermano amado, le va a decir, amén, te voy a ayudar, Pedro. Pedro, me imagino, hermano, que de ahí empezó a sentirse un poquito más mejor. Ya me quedan 5 minutos, me da 10 y ya termino. Mire lo que pasa con Pedro después de eso. Hechos capítulo 2, verso 14. El Señor les dice, no se vayan de Jerusalén hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Pedro ya enamorado, o más bien ayudado por Dios, cuando ve que la gente comienza a criticar y a decir, estos están borrachos, en el verso 14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les declaró, varones judíos y todos los que vivís en Jerusalén, sea esto de vuestro conocimiento y prestar atención a mis palabras, porque estos no están borrachos como vosotros suponéis, pues apenas es la hora tercera del día, sino que estos
es lo que fue dicho por medio del profeta Joel, que él iba a descender con su Espíritu Santo a toda carne. Pero la primera predicación, la primera vez que tienen la oportunidad de hablar en público los discípulos, lo hace el discípulo que lo había negado. Hermano, lo que yo, al punto donde yo quisiera llevarlos hoy es que no te descalifiques por la mala acción que hiciste, porque quizás le fallaste, no eres el mejor de los discípulos. Quizás dices, hermano, hasta como padre, como esposo, no he sido buen cristiano. Y el Señor dice, no te descalifiques. Déjame tocar tu corazón. Y si yo toco tu corazón, y si en realidad eres sincero conmigo, ¿sabes qué? Lo hice con Pedro. Pedro, le di el privilegio que fuera el primer predicador sobre mucha gente. Cuando lo escucharon, los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Imagínense qué cosecha tuvo el apóstol Pedro al mirar miles de personas a bautizarse y a decir, yo quiero más de Cristo. ¿Cómo se sentiría Pedro? Que Dios no paga mal con mal, sino que paga el mal que hicimos con un bien. ¿No te has dado cuenta, hermano, que en lugar a veces de que Dios nos castigara, a veces nos cae una bendición? Y aún así no reflexionamos y dice, Señor, el cielo, de los pecadores soy el primero. Ayúdame, por favor. Y el apóstol Pedro, me imagino, hermano, que esto le trajo en su corazón un sentir de gratitud hacia Dios. Señor, fuiste tú, no soy yo. Oh Señor, gracias porque tu misericordia. Ya no pensaba con la mente natural, su fe estaba creciendo, hermano, ya trataba mejor a sus hermanos. Y en el capítulo siguiente, en el capítulo 3, Dios le da el privilegio de que sea el primero que también haga un milagro y sane a una persona. El primero que predica y se convierte en 3,000. El primero que Dios usa para hacer un milagro, una sanidad, y se convierte en 5,000. Pero Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo el Nazareno, anda. Y haciéndolo de la mano derecha, lo levantó al instante. Sus pies y tobillos cobraron fuerza. En Hechos capítulo 4, verso 4, cuando la gente se acumula ahí, el apóstol Pedro les comienza a predicar nuevamente, y de muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número de los hombres como a ¿cuántos? 5,000. Un apóstol que había negado, un hombre que, amado hermano, es igual que nosotros, escogido de lo vil y de los pecadores. Ahora porque se arrepintió, ahora porque reconoció su necesidad, que él no es fuerte en sus propias fuerzas, hermano. No somos inteligentes con lo poquito que hayamos adquirido en la educación que nos hayan dado, hermano. Nuestra fuerza está en el Señor. Cuando nosotros reconocemos que somos débiles y nos dejamos guiar por Él, tenemos que decir, no tengo oro ni plata, no hay conocimiento, no hay nada en mí, pero lo que yo tengo, lo que me han dado te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate. Y lo levantó. Y aquel hombre, hermano, feliz. Pedro, sorprendido, no soy digno, Señor. Ahora 5,000, Padre eterno. Y el Señor dice, te estoy reivindicando. Yo te amo, Pedro. Me recuerda el testimonio de este hombre, hermano, que falleció el año pasado, un evangelista muy grande aquí en los Estados Unidos, en todo el mundo. Pero en una de sus campañas en la India, él cuenta en su testimonio que estaban a punto de llamarle, estaba en su hotel, lo estaban esperando más de 30,000 personas para que les predicara el evangelio. Estaba en su cuarto de hotel y empezó a llorar. Le dijo, Señor del cielo, me siento tan incapaz.
Me siento tan pequeño. Mira, ¿cómo les voy a hablar a tanta gente? Hermano, qué lindo es tener una actitud así. Pero él comenzó a decirle: Señor, si tan solo fuera como uno de los heures de la fe, entonces yo no tendría ningún problema. ¿Qué tal si no se convierten? ¿Qué tal si empezó a decirle: Señor, yo necesito ayuda, pero ¿sabes qué? ¿Por qué no me ayudas a ser como uno de los heures de la fe? Y el Señor dice que le habló y le dijo: ¿como quién te gustaría ser? Me gustaría ser, Señor, como Abraham. ¿Por qué como Abraham? Él cuenta en su testimonio que empezó a hablar con el Señor, hermano. ¿Por qué como Abraham? Porque Abraham era el padre de la fe, y yo te confieso que mi fe es poca, Señor. No tengo la fe como la de Abraham. Muy bien, le dijo: hijo, ¿quieres ser como Abraham? Te puedo hacer como Abraham. Sí, Señor, le dijo. Pero antes tú tienes que vivir como Abraham vivió. Porque a veces queremos los regalos de otros, los dones de otros, sin haber vivido las experiencias de esa persona. ¿Quieres ser como Abraham? Sí, hijo. Muy bien. Te voy a hacer una pregunta, le dijo. Si vinieren a tu casa, cuando está tu esposa, estás tú, tu esposa, y llegan y tocan la puerta, y es un grupo de personas, y dice: ¿usted es el señor tal? Sí, soy yo. ¿Y su esposa está aquí? Sí, también está aquí. Pues no la queremos llevar porque la queremos para nosotros. ¿Les permitirías que se la llevaran? Le dijo: Señor, a mi esposa nadie la toca. Sobre mi cuerpo tienen que pasar, Señor. Dijo: te creo, le dijo. Abraham, cuando llegaron por ella, la dejó ir. Y no una vez, 2 veces. Llegaron: venimos por su esposa, fíjese que el rey la quiere. Sí, mi amorcito. Digo, no le dijo mi amorcito: hermana, por favor, ve, por favor. No hagas esperar al rey, al faraón. Y se la llevaron. ¿Quieres ser como Abraham? Tienes que dejar que se lleven a tu esposa. Hay unos que dijeran: Señor, que se la lleven, ¿verdad? Que se la lleven. Pero no, dijo: no, Señor, entonces no quiero ser como Abraham. ¿Como quién te gustaría ser? Señor, quiero ser como David. ¿Por qué como David? El dulce cantor de Israel, Señor. Él te alababa, te adoraba. Y yo te confieso que yo no he llegado a esos niveles, Señor. Muy bien. ¿Te gustaría ser como David? Sí. ¿Has adulterado? No, Señor, jamás. ¿Has matado a un hombre? Jamás, Señor. Pues David sí. Haz eso y vas a ser como David. No, Señor. Hermano, no es lo que llegaron a ser los hombres que los hace grandes. Es el Dios que les ayudó a hacer esas cosas a pesar de todas sus limitaciones. En eso deberíamos decirle: Señor del cielo, si estos hombres sí llegaron a triunfar, gracias a Dios que terminaron su carrera bien, pero al principio, Señor, no era muy deseable su vida. Así es la de nosotros. Y así podemos terminar nosotros como Pedro, hermanos, siendo el primero que predica, siendo el primero que Dios lo usa para un milagro. Ahora siendo, hermano, el primero. Vamos a ver aquí en el 4:11, Hechos 4:11, este Jesús es la piedra desechado por vosotros los constructores, pero que ha venido a ser la piedra del ángulo. Un evangelista, el primer evangelista. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en cual podamos ser salvos. Al ver la confianza de Pedro y de Juan, y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado ¿con quién? Con Jesús. El primer evangelista. Vaya. El que negó a Jesucristo 3 veces, sí. Hechos capítulo 5, verso 3 y 5. Mas Pedro le dijo a Ananías: ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo? Un discernimiento del Espíritu
y quedarte con parte del precio del terreno mientras estaba sin venderse, no te pertenecía y después de vendida no estaba bajo tu poder. ¿Por qué concibiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó, expiró, murió, y vino un gran temor sobre todos los que lo supieron. Pedro fue el primero que Dios usó, hermano, para que se quebraran alguien en la iglesia. Un creyente que mató el Espíritu Santo. Ahora, algunos dicen, hermano, y Ananías y Zafira se salvaron. La mayoría piensa que sí. Pero hermano, la bendición más grande que tenemos es estar vivos para servir al Señor. Por eso, hermano, no deseas la muerte. Desea servirle a Jesucristo. ¿Me amas, Pedro? Te quiero. Trabaja pues, apacienta mis ovejas. Hechos capítulo 5, verso 15. A tal punto que aún sacaban los enfermos a las calles y los tendían en lechos y camillas, para que al pasar los apóstoles siquiera su sombra cayera sobre algunos de ellos. ¿Así dice? ¿Dice sus apóstoles? ¿Para que pasara quién? Pedro, el que había negado al Señor, hermano, hasta su sombra sanaba. ¿Qué poder había en la vindicación que le había dado el Señor a Pedro, que aún la sombra era poderosa? Pedro por eso, hermano, estaba agradecido, súper agradecido, porque él sabía que con sus fuerzas no lo había obtenido. Hechos 10:3, y con esto termino. Como la hora novena del día, vio claramente una visión a un ángel de Dios que estaba donde él estaba y le decía, Cornelio. Mirándolo fijamente y atemorizado, Cornelio le dijo, Señor, ¿qué quieres, Señor? Y él le dijo, tus oraciones y limosnas han ascendido como memorial delante de Dios. Despacha ahora algunos hombres a Jope y manda a traer a un hombre llamado Tomás, a un hombre llamado Juan, que eran apóstoles, a un hombre llamado Pedro, Simón, que también se le llama Pedro. A este ahorita anda como navajita de rasurar, porque probó el suelo y ahora que lo levanté, él sabe que toda la gloria me pertenece a mí. Cuando va caminando hacia allá, hermano, llega Cornelio y se le tira a los pies y lo comienza a darle honra y le dice, no, levántate, cosa que nunca habían hecho. Ellos no trataban con los gentiles, levántate, porque al que debemos de adorar es a Jesucristo, es a Dios. A mí no, yo soy igual que tú. Si vieras a mí, el Señor también me tuvo que levantar así como te va a levantar a ti. Hermano, qué bendición es haber sido reivindicados por el Señor. ¿Y cómo se nota? Que ya no te tomas la gloria para ti, ya no te tomas la honra para ti, ya no dices, hey, que mi nombre salga, no, que salga el nombre de Dios. ¿A quién te quieres parecer? A Jesucristo. Ni a Abraham, ni a Moisés, ni hermano a nadie, ni a su pastor. ¿A quién se quiere parecer? A Cristo. Porque en Cristo lo tenemos todo. Incline su rostro ahí donde usted está. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, podemos ver la vida de este apóstol que ni siquiera nosotros podemos decir que podemos estar a su nivel. Y él aseguraba que él nunca iba a negar a Jesús, a negarse. Nunca iba a negarte. Mas sin embargo, tú afirmaste, hoy en esta noche me vas a negar 3 veces, Pedro. Padre, porque habías visto
su descenso. Señor, yo no sé lo que has visto ya en nosotros. No sé en qué grada hacia abajo podamos estar caminando, Señor, pero estamos conscientes que no somos mejor que Pedro. Y que, Padre, necesitamos tu ayuda. Porque el tiempo que estamos viviendo, Señor, nos está adormeciendo. El tiempo que estamos viviendo, Señor, nos está haciendo cerrar nuestros ojos a la realidad espiritual. Señor, ayúdanos como iglesia de Cristo. Hermano, ahí donde tú estás, ¿será que te puedes atrever a decirle, Señor, yo no soy mejor que Pedro, Señor? Yo necesito tu ayuda. Si es posible que no tenga que caer tan bajo, Señor, por favor ayúdame a recapacitar. Señor, mi fe, ayúdame a aumentarla. Señor, que no razone tanto con la cabeza, sino que deje que tu Espíritu Santo obre. Porque lo que es imposible para el hombre, para ti es posible, Señor. Padre, si mi relación con mis hermanos se ha vuelto muy violenta, te pido perdón, Señor. Ayúdame, Señor. Estoy siempre esperando, Señor, un beneficio personal para seguirte buscando. Perdóname, Señor, perdóname, Señor. Yo no soy mejor que Pedro. Y te suplico que en este tiempo, Señor, donde tú has declarado que vas a reivindicar a tu pueblo, Señor, hagas lo que hiciste con Pedro, así conmigo. Ayúdame a predicar tu palabra. Ayúdame a orar por los enfermos y que sanen. Ayúdame, Señor, a compartir el evangelio a aquellos que no te conocen. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Póngase de pie, hermano, póngase de pie, hermana. Dios está en medio de nosotros. Aleluya. Amén. Cantamos un canto y dejamos que el Espíritu Santo ministre una vez más, un momento más, esta palabra. Señor, gracias. Gracias, Cristo. Amén, aleluya. Amén, hermanos. Vamos a decirle: quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Amén. Le entregamos la voluntad. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Sí, Señor. Padre, te damos gracias y te suplicamos que nos ayudes, Señor, a que tú crezcas y que nosotros menguemos. Que tú seas el honrado, Señor, en nuestras vidas. Que tú seas
levantado en nuestras vidas, y no nuestro nombre, no nuestro ego, Señor, que seas tú, que la gente te mire a ti, Señor, que nuestro cónyuge te mire a ti en nosotros, que nuestros hijos te miren a ti en nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor.